las diapositivas. Bueno, miremos. Sí, perfecto. Sí, bueno. Ujú. Entonces, bueno, muy buenos días, profe. Buenos Bueno, días. esta es la socialización de la fase 4, socialización del proyecto, del área de gestión de proyectos y organizaciones educativas para las infancias. Pues soy la estudiante Paula Yuley Mejía Toro. Este proyecto pues que yo realicé fue para el Instituto Técnico Francisco José de Caldas, pues para en el contexto en el que realicé pues mi práctica pedagógica. Ujú. Proyecto pedagógico, pues el nombre que le di a este proyecto fue Ambientes Inclusivos para fortalecer la educación inicial. Bueno, como una pequeña introducción que tenemos para este proyecto es donde debemos de tener en cuenta y garantizar espacios para las infancias donde las niñas y los niños se sientan pues acogidos, valorados y capaces de aprender, ¿cierto? Este Ujú. proceso surge de necesidad de fortalecer estos ambientes educativos para que sean más inclusivos, seguros y participativos, favoreciendo el desarrollo integral desde la diversidad, ¿cierto? Pues hoy en día pues hablamos mucho como de inclusión, eso se ve mucho, pero pues a veces como en las condiciones en las que se trabaja, ¿cierto? A veces pues es un poco complejo, digamos, para los docentes. Puede ser por el espacio, por materiales o por la cantidad de estudiantes que se tengan, ¿cierto? Como lo hemos hablado pues digamos en la práctica, yo creo que importante fuera tener un apoyo, ¿cierto? Ahí se pudiera como priorizar mucho Ujú. mejor a esos estudiantes de pronto que necesitan un poco más de apoyo. Pero pues digamos así, un docente solo con esa cantidad de estudiantes, pues sí es, o sea, antes de corazón y con mucho amor se enseña pues lo que está estipulado, pero pues es como una manera de ver pues como más allá. El propósito del proyecto es fortalecer la calidad educativa en la educación inicial mediante la creación de ambientes inclusivos que promuevan la participación, el respeto y la equidad, ¿cierto? Entonces, pues es como un proyecto que pues de buscar como algunos espacios, digamos, como en la práctica, ¿cierto? Uno buscar como esos espacios con esos estudiantes de pronto que se les dificulta un poco más, tratar digamos, de hacer material, ¿cierto? Es como uno de los propósitos, pues, que tiene como este proyecto. El impacto esperado para este proyecto es mejora en las prácticas pedagógicas con enfoque inclusivo, aumento en la participación activa de todas las niñas, niños y familias, entornos de aprendizajes más seguros y estimulantes y fortalecimiento del trabajo colaborativo entre docentes. En general, o sea, pues hablando, digamos, como en el contexto que yo estuve, digamos, del año pasado y de este año, ¿cierto? El año pasado que yo Sí. estuve en transición, tuve algunos niños de los que tuve este año en primero, como le digo yo, profe, como a medida de, o uno observa que a pesar de algunas dificultades que se presentan en el aula, ¿cierto? Por Ujú. tiempo, por acompañamiento de familia, por tanta cantidad de estudiantes. De igual manera, pues yo observaba que ustedes como docentes tratan mucho o sea, de flexibilizar y de acoger a todos los estudiantes, ¿cierto? Tanto pues a los que tienen un desempeño como de pronto a los que, ciertos, tienen alguna Dificultad. necesidad pues Ujú. educativa, ¿cierto? Entonces ustedes tratan pues como de flexibilizar, de estar muy pendientes de ellos, pero pues sí sería bueno, ¿cierto? Digamos como el propósito o lo que uno observa, pues de pronto que se tuviera un acompañamiento, digamos así, continuo, digamos así como un auxiliar, eso pues favorecería mucho pues a ustedes como docentes y a los estudiantes, entonces ahí se pudiera ver como pues pues como una inclusión, digamos, a esos niños que de pronto presentan pues alguna necesidad y también pues lo que hablábamos que acompañamiento en las familias, porque pues miren que usted me contaba que hay unos niños caracterizados,
se les dice a las familias y pues también por parte de las familias no hay como una respuesta al docente. Entonces, pues también es muy complejo si por parte de las familias no también se toman la tarea de, bueno, pues si mi hijo está caracterizado, entonces voy a iniciar, tengo que llevarlo pues con la persona adecuada, qué hay que hacer, con la docente, entonces, cierto, los padres como motivarse bueno, qué acompañamiento tengo que hacerle a mi hijo con la profesora. Pero entonces ahí también se ve, pues es lo que haga la profe. Y los papás pues no se toman como ese tiempo también como de estar ahí, de colaborar, entonces pues también es como muy duro. También, Paula, hay una situación y que la viste, porque fue muy interesante que hicieras la transición con ellos de preescolar a la básica primaria, porque venían de grupos de 18 niños, de 14 niños, y de una sola vez en semanas pasaron a un grupo de 31, de 30 niños, 29 niños. Entonces también eso genera un impacto en ellos porque puedes ver cómo algunos de ellos colapsan, si se puede decir así, entran en crisis cuando sienten el barullo, se eleva la voz, los niños están en una actividad donde tienen que hablar, Sí. desplazarse, lo que sea. Entonces, ese número elevado de niños, cuando tenemos entre 29, 15 con remisión y con tratamiento especializado en proceso, no permite que los niños vayan más allá de la masa que hay en el aula y yo diría que varios se tienden a perderse ahí y a ser excluidos de la dinámica. Entonces, por mucho que uno varíe las actividades o trate de adaptarlas, a ellos para que los demás hagan un poco más, se pierden, ese espacio se pierde con ellos porque Mm. su atención, su emocionalidad no está allí en el espacio y no, diría yo en general, no se puede tejer un ambiente pedagógico, un ambiente de aprendizaje óptimo para decir, pues vamos a incluirlos. Sí, claro. Y también porque, digamos, eso, pasaron de un grado donde eran poquitos estudiantes que de pronto se Mm, podía tener mayor atención con cada uno a, cierto, a hacer tantos. Entonces, sí, claro, todo eso pues se evidencia. Bueno, vamos a hablar del plan de acción pues que se podría trabajar como para este proyecto. Lo principal son un diagnóstico de necesidades en el aula, pues va conectado como en el proceso pedagógico, entonces pues hacer como una lectura de contexto, cuáles son esos niños pues que están identificados y hay que pues trabajar como más a fondo con ellos. mm, Formación docente educativa inclusiva, esto va pues con la gestión institucional, ¿cierto? Tener pues, porque uno sí conoce, pero pues sería muy bueno que en general pues se nos formara, digamos, como cómo es ese trabajo inclusivo que uno debe realizar pues con los estudiantes. Adecuación de espacios y materiales para todos. Esto va en relación con ambientes educativos, entonces pues tener como un espacio adecuado y materiales pues adecuados, ¿cierto? A veces cuando nos presentan o se presentan en el aula pues contextos que los niños a veces no trabajan con el mismo material o digamos no se sienten bien como en ese espacio, es que son muchos factores que se pueden identificar. sí, También implementación de actividades basadas en el juego y la cooperación. Esto va pues de la mano con el talento humano. Esto sí lo evidenciaba. O sea, muchas de estas acciones que yo planteo, digamos como en el plan de acción, muchas se evidencian. Por ejemplo, una es la implementación de actividades basadas en el juego y la cooperación. Yo observaba pues en el momento en el que pues yo le hacía el acompañamiento que estas van pues muy relacionadas a las clases que usted hacía, profe. ¿Cierto? Muchas van basadas como en ese juego, como en ese trabajo en equipo, trabajo individual. Entonces, en muchas actividades que usted realiza se evidencia la inclusión, ¿cierto? No vamos a decir que definitivamente pues no se trabaja porque pues no, o sea, a medida en el que ustedes van realizando pues
sus clases, se evidencia, sino que sería bueno como uno poder trabajar pues más a fondo como tal este tema, ¿cierto? Y una evaluación continua del proceso y ajustes pedagógicos. Esto va pues de la mano con la familia y comunidad. Como yo lo decía anteriormente, eso sería pues también importantísimo y una gran ayuda para los docentes, ¿cierto? Que se Sí. tuviera un buen acompañamiento de los padres de familia, que ellos pues se les notificara, "Ay, miren, de pronto al niño hay que, ¿cierto?, tenerle más como apoyo en esta en algo que se le dificulte a él y pues que los padres lo tomaran de buena manera y pues generaran como ese apoyo y esa relación pues con la educación de los niños. Porque como se dice, o sea, los docentes sí, ustedes en su clase, ustedes observan, ustedes identifican y se les informa a los padres de familia, pero pues si ellos no hacen nada, ya ahí queda como el trabajo de cada docente, tratar de hacerlo pues en el aula de clase, pero pues sería muy importante y ayudaría mucho pues que los padres de familia también lo hicieran desde las casas, ¿cierto? Cierto, muy cierto. Bueno, una estrategias de socialización sería socialización del proyecto con la comunidad educativa, ¿cierto? En Ujú. general, pues este proyecto nosotros lo creamos, digamos, para este curso que vimos pues acá en la universidad, pero pues digamos podría generarse como un avance más y ser pues un buen proyecto, entonces pues lo principal sería socializarlo, ¿cierto? Digamos, o en este caso como lo estamos haciendo con usted, profe. Digamos, Ujú. se está haciendo la socialización, entonces usted pues algún día puede decir, ay, mira, yo me acuerdo de este proyecto que realizó Paula, entonces, pues cierto, ahí queda como, digamos, ese impacto que de pronto uno en el tema de practicante pues puede como observar mucho cuando va a las prácticas. Hacer talleres y jornadas pedagógicas para familias y docentes. Esto también pues se realiza porque pues yo me he dado cuenta que hacen escuela de padres, o sea, la institución trata de acoger todos estos temas, sea de inclusión, sea pues hoy en día del tema de las TIC, que también es muy importante. Entonces, ustedes hacen como ese recurso, que en este caso serían las escuelas de padres, pero entonces, ¿qué pasa? Que los padres no acuden, digamos, como a este llamado, a este recurso, ¿cierto? Entonces, ahí es donde también se ve cómo falla esa relación, donde los padres mostraban como una mayor, ¿cómo lo digo yo? Pues como interés, ¿cierto? Eso. Y Por participar, eso adherencia sí, a esos sí, procesos. eso, por participar, entonces estuvieran como más eh, enterados pues de lo que sucede y cómo se podría pues trabajar. Hacer exposición de experiencias inclusivas en ferias escolares sería pues como, bueno, una estrategia de socialización. Pues si no se puede trabajar mucho, digamos, como en las clases, pero entonces tratar como de que hayan algunos espacios pues de estos. Y sería bueno pues una publicación digital del proyecto en redes institucionales para que pues se pueda otras instituciones o otros docentes, otros salones de clase pues podrían estar como participar pues como de estos proyectos que se hacen. Pues acá tenemos las referencias pues que yo utilicé para crear este proyecto, pues el Ministerio de Educación Nacional 2022, lineamientos pedagógicos para la educación inicial inclusiva y también utilicé la UNESCO 2021, Educación Inclusiva, un camino hacia la equidad. Ujú. Y ya, muchas gracias, profe. Este era como, en resumidas cuentas, pues como la socialización de ese proyecto, pues que yo como que logré identificar esta necesidad y quise como trabajar en esto y pues darlo a conocer. Qué bien, Paula, no, mira que todos esos ejercicios lo van preparando a uno para cuando uno hace su avance al posgrado, a las especializaciones. Todos estos ejercicios tienen un valor muy, muy grande. Hay dos aspectos allí en el juego y la cooperación. Tú lo observaste y a mí eso me llama profundamente la atención y me frustra mucho
porque cuando hay juego y cooperación en las mesitas con tanta población, hay que lidiar con la pelea por el material, con las dificultades de algunos que desde su problemática quieren dominar en la mesa, entonces no están centrados en el ejercicio, sino que uno Mm. entra a lidiar con aspectos de la convivencia. Me pasa en los recreos y me pasa en la educación física, que siempre que he intentado estar con ellos en su acompañamiento, yo tengo que irme al salón con un niño lastimado, una niña lastimada, y se hace dispendioso porque el acto pedagógico hoy día está muy contaminado por esas situaciones de convivencia que derivan también de las mismas problemáticas de los niños. Tengo una niña medicadita en proceso de tratamiento psiquiátrico. Ayer se le perdió la gaseosa a la Ponimalta Gabriela Suárez. Mm, Les escribí por el grupo, me quejé, les dije que me daba tristeza, frustración, profundo malestar, como me molestaba mucho, una molestia profunda, pero que lo había hecho con una persona porque yo no sabía que era ella y hasta le miré el morral a ella y a otras niñitas que venían ahí cerquita, los mismos niños miraron. Pues que me dijo la mamá ahorita que ella había sido, que había llegado, salido tomándosela cuando el papá la recogió. Y la niña está en proceso de tratamiento psiquiátrico. Y claro, profe. ayer la actividad que estábamos haciendo tuvo esa mancha por el problema de la gaseosa, la búsqueda de la ponimalta, ya se habían perdido las galletas de Fabiana, ahora esto. Ese tipo de cosas están afectando mucho, mucho el acto pedagógico, Sí, la enseñanza como tal. Entonces, el juego, se me ocurre que el juego debe ser direccionado a trabajar mucho eso y que al inicio del año escolar estemos muy centrados en temas de convivencia más que en explorar si conocen la letra tal, la otra no, porque eso va a surgir en el proceso, sino más centrado en la convivencia y en mirar quiénes avanzaron en tratamientos especializados porque ya están las actas presionando un poquito y quienes están pues como en la tónica y sigo como digamos, en contravía de esa cantidad de niños que hay en los salones o en la falta de una asistente o un sí, segundo profe. maestro. La Luker lo sabe y lo han dicho en reuniones de gran importancia, que los maestros necesitamos quien nos asista y sabemos pues el valor de la práctica tuya, cómo ha sido. Mm, Y lo otro, sí, Paula, que Milena, la de preescolar, antier, me habló y me dijo que le encantaría que hiciéramos un equipo de investigación con la coordinadora y a mí me parece un escenario muy bueno para ti si tuvieras la disposición, el tiempo y la posibilidad, porque Mile es muy estudiosa, es muy estructurada y un semillero de investigación a nivel de docentes puede ser un escenario muy mm, importante para tu parte no, profesional y que sí, es claro, profe. con las docentes, pues que nos gusta esto, porque ella dice, nos vamos a echar más trabajo encima. Sí, Esto, nadie nos claro. va a pagar más, nos van a aumentar el sueldo No, por eso. pero pues eso desde que uno haga las cosas pues de corazón y le gusten, no importa pues que sea más trabajo. Sí, sería muy Entonces ahí te dejo esa interesante, claro. esa inquietud. Sí, profe. Bueno, sí, igual, pues cierto, yo ya terminé como las prácticas, pero pues sí, digamos, cuando ustedes pues tengan como más información de cómo va a ser y todo, pues usted me cuenta ahí y ya podemos pues como hablar de eso. Ujú, perfecto. Y gracias Bueno, pues por la profe. invitación. No creas, uno tiene ocupaciones, pero estos espacios enriquecen y escucharte es muy importante porque pues bueno, Dios mío, ya sabes cómo es un año escolar. Sí, profe, claro, uno aprende muchísimo. Muchísimas gracias, profe, pues a usted por prestarme pues como este ratico de su tiempo para darle a conocer pues como este proyecto. Y Y cuando ya.